Muy bien, si tienes tu libro de Levítico, vamos pues al libro de Levítico capítulo 19. Y hoy día sí pretendemos acabar del 1 al 8. La vez pasada estudiamos solamente 3 versículos, amén. Y hoy día lo vamos a repasar de manera rápida, pero vamos a entrar versículos 4 al 8 y acabar con esta primera sección que hemos estudiado. Consideraciones que tuvimos a manera de repaso. Los 10 mandamientos se exponen a la luz de la vida cotidiana de toda esta nación de Israel. Ubiquemos a Israel. Israel había sido esclava por 4 años, 40 años o 400 años. 400 años, correcto. Ahora Israel es liberada por el poder de Dios con un libertador. El libertador se llamaba Atahualpa, amén. Amén, dicen por ahí. ¿Quién lo libertó? Moisés, no sé, nos fuimos de continentes, pero igual. Moisés pues es dirigido por Dios. Él los saca con la mano poderosa del Señor, los trae por el desierto y llegan a un monte. ¿Cuál es el monte? El monte de los olivos, amén. El monte Sinaí. Algunos me dicen amén, ¿es verdad o me están cochineando? El monte Sinaí, pues, ¿no? Llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios, pues, con relámpagos, con sonido de bocina, con temblor fuerte, da los mandamientos, los 10 mandamientos, y todo el pueblo, casi cayéndose al suelo, están viendo cómo Dios habla con voz tronante, y Moisés es quien sube a recoger los 10 mandamientos. Ustedes saben lo que sucedió después, 40 días después que Moisés había bajado, ellos estaban haciendo ¿qué? Idolatría, ¿no? Había un becerro de oro que habían levantado, y pues Dios se molesta mucho. Finalmente, por medio de los levitas, Dios purifica al pueblo, y Moisés tiene que ayunar 40 días más, pobre Moisés, de 40 en 40, ¿no? Y regresa otra vez con las tablas de Dios, y entonces Dios le dice: sepárame a los levitas con quien purificamos el pueblo, y ahora ellos van a ser mis sacerdotes. Los demás quedan desestimados porque los demás no me hicieron caso. Los levitas sí se purificaron. Por lo tanto, los levitas son mi pueblo escogido dentro de mi pueblo, para que ellos sean mis sacerdotes. Y es por eso que Dios le da mandamientos ahora a Moisés para los levitas. Por eso que el libro se llama Levítico, ¿no? De los levitas. ¿Y esto? ¡Qué maravilla! ¡Tatán! ¿Será así? No sé qué hacer. ¿Será así? No sé si será así, pero ahí estamos. Bueno, tenemos entonces pues que ahora la nación de Israel va a recibir mandamiento por medio de Moisés. Moisés era levita, su hermano era levita, ¿correcto? Aarón tenía 4 hijos. Los 2 primeros, ¿qué pasó? Murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron un sacrificio que Dios no les pidió, hicieron un servicio que Dios no les pidió, y entraron a la misma presencia de Dios a querer hacer ese servicio. Dios desestimó eso, lo consideró fuego extraño y los fulminó con fuego. ¡Faz! Ahí mismo quedaron sancochaditos. ¡Wow! Fue fuerte lo que sucedió allí. Así que Dios determina a Aarón como el sumo sacerdote, Moisés como el que iba a ser el legislador civil, y tenemos esta dualidad dentro de la nación, de liderazgo, ¿sí? Pero dentro de todos los levitas, Aarón y su familia serían pues los antecesores de todo el linaje sacerdotal principal. Y los demás primos levitas serían quienes ayudarían en el acondicionamiento, mantenimiento y sostenimiento de todo lo que sería el tabernáculo y posteriormente el templo. ¿Estamos todos ubicados? ¿Sí? Esto lo hemos venido estudiando poco a poco. Ya estamos en el libro de Levítico, y pues ahora Dios da mandamientos a toda la nación y a los levitas para que sean santos, como Él es santo. ¿Ok? Así que después que Dios le dio los 10 mandamientos, en esta sección de los levitas, del libro levítico, va a comenzar a darle más mandamientos, que es una extensión de los 10 mandamientos. Y de aquí tenemos esta idea principal. Los 10 mandamientos, pues, eran la ley de Dios que buscaba algo. ¿Qué cosa buscaba sino la santidad? Santidad. Levítico 19:2, en la segunda parte dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Él mismo se pone como ejemplo. Así que Dios está pidiendo lo mismo para la nación de Israel, como también lo está pidiendo para su iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué cosa le pidió Dios a la nación de Israel? Santidad. ¿Qué nos pide Dios a nosotros en la iglesia? Santidad. También santidad. Ok, un paréntesis. Cuando alguien está en tentación, está siendo tentado y está luchando, ¿está en santidad o no?
¿Sí o no? Porque algunos pensamos, no, estoy siendo atribulado, tentado por mi cabeza, pasan pensamientos horribles y estoy luchando, Señor, purifícame. Yo te digo, si tú estás luchando, estás en santidad. Y si te mueres en ese instante, te vas al cielo por la misericordia y la gracia del Señor. Cosa muy distinta, muy diferente a que te vengan los pensamientos y entonces tú comienzas a deleitarte con los pensamientos, ¿no? Y hemos leído sobre eso, que luego eso baja a tu corazón y de tu corazón sales preñado de tus pensamientos, y después que has salido preñado, 9 meses después, ¿qué pasa? Crece la pancita, es inevitable. Si tú juegas con los pensamientos, oh, yo soy salvo, yo no pierdo mi salvación, entonces voy a seguir pensando así libidinosamente todas las cosas, y después va a llegar el momento en que lo vas a hacer, sí o sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque después que sales embarazada, ¿qué pasa? Das a luz, pues. Es inevitable. Llegan los 9 meses, máximo una semana, qué sé yo, y vas a dar a luz. Una mujer ya tiene la barriga enorme y espera dar a luz porque ya no aguanta más, y el marido tampoco, porque la mujer se pone preciosa. Ya que nazca el cachorro de una vez, y cuando nace el bebé es una alegría para todos, pero dice la Biblia que cuando uno ha estado concibiendo el pecado y lo estás madurando en la cabeza, va a llegar el momento en que sales preñado y después das a luz el pecado, y con el pecado trae algo, la muerte. La muerte. Por lo tanto, si yo lucho con el pecado, si yo tengo la tentación, mi carne se quiere levantar, me pongo a ayunar, me pongo a buscar a Dios, me pongo a leer la palabra, pido consejo, pido ayuda, estoy en santidad. ¿Amén o no? Pero si yo decido seguir recreándome mis pensamientos y jugar con esos pensamientos y coquetear con el pecado, estoy en flagrante pecado delante de Dios. Y si estás en adulterio mental, recuerda que la Biblia dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Tremenda la palabra de Dios. Para nosotros la santidad es un nivel mucho más alto que el que lo era para los levitas, el que lo era para la nación de Israel. Tenemos una ventaja, recuerda, ¿no? Es el Espíritu Santo. Bueno, la gracia de Dios busca en nosotros los creyentes. Mira, Pedro lo está diciendo, santos en toda su manera de vivir. Pablo dice en 1 Corintios 15, creo que es, no estoy muy seguro, 15:30, dice que vivamos en santidad con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo especifica nuestras 3 áreas. Nosotros somos tripartitos. ¿Cómo que qué? Tripartitos. ¿Cómo que tripartitos? Triple, pues. Tú agarras acá y dices, pero yo solamente soy este que estoy acá, este Marco soy yo, de carne y hueso. Pero la Biblia dice que somos espíritu también, y que tenemos un alma, una conciencia y un espíritu que es nuestro motor de vida. Así que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente eres esto físico a lo cual tienes que complacer, eres algo más que este cascarón. Este cascarón que está aquí pasará, pero nuestra alma permanecerá, nuestro espíritu será eterno en Dios. Ha sido creado para la eternidad, una cosa maravillosa. Así que Pedro está diciendo, sean santos en toda su manera de vivir. No solamente tengo que ser santo restringiéndome cosas físicamente, sino que tengo que ser santo también cuando estoy pensando. Tengo que ser santo también cuando estoy deseando algo. Tengo que ser santo en toda la manera de vivir. ¿Cuántos queremos agradar a Dios así? Este es un mandamiento de Dios, ¿ok? Aquí lo está diciendo para la iglesia. Ahora, en Apocalipsis, recuerdan que también leímos esto, ¿no? Cuando dice, bienaventurado, sumamente feliz y santo, miren, santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Y habíamos esclarecido que la primera resurrección es para la iglesia. Hemos visto un video que nos habla de la resurrección, amén. Y los creyentes esperamos esa resurrección. Es aquella resurrección que nos va a llevar a la presencia del Señor para estar con Él para siempre. Habrá una segunda resurrección después del milenio, pero esa segunda resurrección será para juicio a las naciones. Yo no quiero estar en esa segunda resurrección. ¿Ok? Que todo el mundo será resucitado y se abrirán los libros, dice Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué miedo! Yo no quiero estar en esa resurrección, pero yo sí quiero estar en la primera resurrección, que es la resurrección en el rapto de la iglesia. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos vamos a ser resucitados en ese día? Si es que Cristo no viene antes, amén. Porque si Cristo viene antes, ¿qué va a pasar? Los que estemos vivos
seremos llevados en el aire. Y en el aire seremos transformados. Una cosa esplendorosa. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección es la que está hablando aquí. Así que para que yo entre a esa resurrección, ¿cómo tengo que estar? Santo. Así que si tú eres cristiano, pero quieres vivir en una vida sin santidad, sin temor de Dios, acuérdate que esta resurrección no va a ser para ti. Va a ser la segunda resurrección, y esa resurrección va a ser después del milenio todavía. Y después del milenio va a ser para juicio, no para salvación. ¿Quieres ser juzgado por tus obras? Claro, porque yo soy buena gente, yo ayudo una vez al año. Ok, una vez al año ayudas. Y el resto del año, no pues, pero con esa del año ya me purifico. Dios es buena gente, ¿no? Dios hace algo bueno por mí, porque como Dios es santo y buena gente, entonces pues Él me va a ayudar. Es un mal concepto de Dios. Ese concepto no es bíblico. No es algo que viene de Dios. Ahora, en este mismo capítulo encontramos la soberanía de Dios. En el capítulo 19, versículo 2, parte B, dice: yo Jehová, vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Recuerden que Jehová viene de la palabra que hemos estudiado, que es eterno. Así que yo, el eterno, soy su Dios. No hay otro Dios como Dios de la Biblia. Él es el eterno, el que siempre fue, el que es y el que será. En Apocalipsis dice el alfa y el omega, el principio y el fin, el que siempre fue y siempre será, el que siempre está y siempre estará. Qué maravilloso, ¿no? Pero no hay otro Dios como este Dios. Todos aquellos que se llamen Dios y no tienen este atributo, no es Dios. Por eso es que nosotros creemos que el Dios de los musulmanes no es Jehová Dios. Ellos tienen un Dios que se llama Alá, ¿verdad? Y Alá no es Jehová Dios, porque Dios no se puede contradecir. Pero un musulmán o una persona que tiene esa tendencia a estudiar te dice: pero tú traduce lo que significa Alá. Y la traducción de Alá es Dios. Sí, pues, pero hay muchos que se llaman dioses en este mundo y no significan que sean Dios. Solo hay un Dios, y es el Dios de la Biblia. ¿Amén o no? Y a ese Dios tenemos que servir en santidad. Así que Dios determina, porque es su creación, es su mundo. Él creó el universo, Él crea este planeta. Él pone el cielo, Él pone la luna, Él pone el sol, Él pone la tierra, Él pone los árboles, las montañas, los ríos, los mares. Él establece el límite a todo y dice: esta es mi creación. ¿Correcto o no? Si todo esto le pertenece a Él, ¿Él tiene derecho a ponerle reglas a este mundo o no? Claro que sí. Por eso es que Él decide qué es bueno y qué es malo. Por eso es que Dios decide lo que es santo y lo que es puro. Por eso es que Dios decide lo que es impío y lo que es malvado y lo que es impío, impuro, ¿ok? En este mundo. Si tú quieres tener tus propias reglas, entonces la condición es la misma para ti. Crea tu propio planeta, pues. ¿Ok? Crea tus propios mares, tu propio cielo, tu propio sol, y entonces tú decides tus reglas y tú decides cómo quieres vivir. Entonces nadie te puede decir nada. Pero mientras estés en este mundo creado por Dios, el único Dios de la Biblia, entonces tú y yo tenemos que someternos a la autoridad soberana de Dios. ¿Amén o no? Y yo quiero estar sujeto a esa autoridad soberana de Dios, porque me he dado cuenta que allí estoy seguro. No hay mejor lugar que eso. Lo que estamos estudiando es el libro de Levítico, dividido en 3 partes, y hemos entrado a la parte final de Levítico, y estamos ya en el capítulo 19, ¿correcto? Y es los pecados sociales. Y esto está aplicado a los mandamientos, una extensión de los 10 mandamientos. Y hemos dividido este capítulo pues en estas 4 partes, tocando estos temas: la relación del ser humano, ¿con quién? Con Dios, del ser humano con los pobres, del ser humano con el prójimo y del ser humano en diferentes situaciones de la vida. Vamos a tocar cada uno de estos temas en una semana, si Dios quiere, poderlos estudiar completamente. Vamos pues a la primera parte: relaciones del ser humano con Dios. Y esto ya lo hemos estudiado, así que solo vamos a leerlo, vamos a repasarlo rápido. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos ¿de quién? De los hijos de Israel. ¿A una parte o a toda la congregación? Es curioso porque capítulos anteriores decía: no, trae a tu hermano Aarón. Y Dios llamó a Moisés y le dijo. Pero aquí está llamando ¿a quién? A toda la congregación, que involucra también a las mujeres y a los niños. Así que los niños tal vez se pasaron una aburrida escuchándolo a Moisés hablando, ¿no? Así que se morían de sueño, ¿no? Como tú comprenderás.
¿Ok? Y luego tenemos y diles. Ok, santos serán porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que Dios exige una conducta pura, ¿en base a qué? En base a que Él es santo. Sí, dice, yo soy santo y yo quiero que ustedes también sean santos. Ahora, ¿es capricho de Dios que quiere que tú vivas en santidad? Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es que como Él es santo y Él no puede admitir delante de Él ni siquiera una minúscula sombra de variación de pecado, significa que si tú estás en pecado, Él se restringe estar a tu lado. Así que la exigencia de Dios para que tú vivas en santidad es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque si tú vives en santidad, Dios dice, ven para acá, te puedo abrazar, porque no hay nada que me contamine como Dios, dice el Señor. Por lo tanto, es importante que vivamos en santidad para poder entrar en la presencia de Dios. Nadie va a poder entrar a la presencia de Dios contaminado. ¿Ok? Nadie podrá hacerlo. Los mandamientos podemos observarlo desde dos ángulos. Uno, Antiguo Testamento. Dos, Nuevo Testamento. Primero, Antiguo Testamento, hablamos de Israel y la ley, ¿correcto? Israel trató de obedecer los mandamientos, pero con sus propios esfuerzos. Dios establece la ley, pero la ley misma no te da las herramientas para cumplir tremendos mandamientos. Sí, pero la ley te pide lo justo, lo puro y lo santo, es verdad, pero no te da la fortaleza ni las herramientas para que la puedas cumplir. El otro ángulo, la iglesia. Aquí la dinámica de poder vivir en santidad y cumplir los mandamientos está dada porque el creyente ahora tiene una ventaja que no tenían en Israel. ¿Cuál sería? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando tú y yo estamos en pecado y estamos viviendo sin Dios, tenemos un gran vacío en nuestro corazón. Hasta que venimos a Cristo, ¿ok? Y dice que el Espíritu de Dios viene a morar en el que cree. Así que si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú crees en la promesa del Evangelio y la salvación, entonces, ¿quién mora dentro tuyo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos acá tenemos el Espíritu Santo de Dios? Amén. Y por el Espíritu Santo de Dios es que tenemos el plus que no tenía Israel para cumplir los mandamientos. Y es por eso que Jesús eleva los mandamientos del Antiguo Testamento a un mandamiento mucho más alto para nosotros. Ya no solamente es la acción, sino lo lleva a un nivel de intención. Si intentas, ya estás en pecado. Ahora lo vamos a analizar mejor. Israel estaba vinculado a el primer hombre que pecó, a Adán, y también al sistema legal de Moisés. Sin embargo, la iglesia, nosotros, estamos unidos al segundo Adán. Pablo le llama el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo Jesús. Por el primer Adán entró la muerte y el pecado. Por el segundo Adán, ¿qué cosa entra? La salvación y la vida eterna. ¿Amén o no? Así que tenemos el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán en Israel, el segundo Adán en la iglesia. Y delante de él tenemos acceso al trono de la gracia. Israel está bajo la ley, mientras que la iglesia bajo la gracia. Habíamos estudiado, por ejemplo, Romanos 8 del 3 al 4. Miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, es imposible cumplirlo, amén. Israel no lo puede cumplir, por cuanto era débil en la carne. ¿Por qué no lo podía cumplir? Porque mi carne es débil. Dice, vive en santidad, pero es difícil vivir en santidad, pero es hasta imposible vivir en santidad, a diferencia de la gracia por el Espíritu Santo, ¿correcto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, con la misma carne condenó al pecado. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino andamos según ¿qué? El Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Si tú andas según el Espíritu Santo, entonces ya no andas conforme a la carne y entonces estás en la gracia de Dios. Y hemos cumplido la ley. Así que estando en Cristo cumplimos la ley. En Jesucristo cumplimos la ley. Ahora, el fruto del Espíritu eran 9. A ver, ¿cuántos lo recuerdan de memoria? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Y miren cómo acaba diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Quiénes reciben el fruto del Espíritu Santo? ¿Los que están en la ley o los que están en la gracia? Es decir, nosotros recibimos el fruto del Espíritu Santo. Es una maravilla. Dios nos regala todos estos frutos para que vivamos por ellos. Cosa que no tenía la ley. Por eso es que la ley nunca pudo dar los resultados que demandaba. Sí exigía, pero no podía dar resultados. Porque la ley solamente viene cumpliéndose en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Así que aquí viene el tema de la intención. La ley te dice, no matarás. Y Jesús dice, ¿recuerdan ustedes este mandamiento? ¿Cuál? No matarás. Claro, lo está en la ley. Pues yo les añado y le digo, si en tu cabecita loca tú le deseas el mal a tu compañero y le dices fatuo, ¿qué significa fatuo? Sonso, tonto. No, esas palabras que no nos gustan, imbécil, tarado, esas palabras fuertes. O sea, si tú usas una palabra fuerte así, ¿no? De disminuirlo, en tu corazón ya te has convertido ¿en qué? En un asesino. Pero si yo no lo he matado físicamente, pero tenía la intención, y para la iglesia el nivel es más alto. ¿Sí o no? Para la iglesia el nivel es mucho más alto. Y así, con todos los mandamientos, Jesús le dijo, ¿ustedes sabían esta ley? Sí, pero si en tu corazón lo anhelas, ya pecaste, ya incurriste en el pecado. Así que tú y yo tenemos el mandamiento mucho más alto que lo tenía Israel, pero tenemos el plus que no tenía Israel. ¿Cuál es el plus? El Espíritu Santo. Así que nosotros sí podemos cumplir eso, ¿amén o no? Claro que sí, tú y yo podemos cumplir la ley y podemos andar en el poder de Dios. Recuerda lo que dice el Evangelio según San Juan. Que todas las cosas que hizo Jesús, nosotros también la haremos. Y eso suena hasta poético, claro, qué lindo hacer lo que hizo Jesús. Pero imagínate tú, ¿no? Caminando sobre el río Rímac. ¿No? Caminando sobre las aguas. No volando como Superman, pues, porque ya sería otra cosa. Pero imagínate, se acaba la comida y comenzamos a sacar de la olla y sigue saliendo comida. Lloramos y creemos y sigue saliendo comida. Qué lindo, ¿no? En nuestra casa ya se acabó el gas hace un mes, no tenemos para comprar gas. Estaríamos comiendo frijol crudo. Y mi esposa le pide a mi hijo, Mardi, ora por el balón de gas. Y Mardi, Señor, te pedimos que por favor hagas que dure el gas. Y todavía no tenemos para pagar. Y tenemos gas. ¿Amén o no? Entonces lo quieren contratar a mi hijo, no sé dónde, pero qué maravilla, es un milagro. Podemos darle gloria a Dios por eso. Es un milagro. Dice, oye Marco, pero un balón de gas, pues, pero es un milagro. Yo doy gracias a Dios por ese milagro. ¿No? ¿Cálida qué? Ah, es una empresa de gas cálida, ¿no? Pero yo tengo otra empresa de gas más fuerte, que es el Señor, ¿no? La que provee, la que hace que no falte. Es decir, si creemos, un amigo me dijo, a mí nunca me ha pasado, a mí nunca Dios me ha provisto de la nada. Y yo le pregunto, ¿pero alguna vez le has pedido? No. Entonces, ¿cómo quieres que te dé? Tienes que ejercitar tu fe. Y si no pasa nada, entonces ¿para qué reclamas, pues, si no quieres que pase nada? Si tú quieres que pase algo en tu vida, tienes el ejemplo de Jesucristo. Y Él mismo le pedía al Padre, ¿sí o no? Señor, tú me das todas las cosas, dijo Jesús. Así que hago pública esta oración ya no por mí, sino por estos. ¿Así dice o no? En el Evangelio según San Juan. Así que te pido, Padre, que resucites de entre los muertos a mi amigo Lázaro. Lázaro, ven fuera, ¿no? O sea, Jesús tuvo que orar públicamente y tuvo que pedirle a Dios, al Padre Celestial. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Sí o no? Entonces pídele. Santiago dice, sin dudar, porque el que pide dudando es como la espuma que trae las olas del mar. Van y vienen y espuma su vergüenza, como dice Judas. No pasa nada, pues. Si tú pides, pide creyendo. Pero de repente pido y no pasa, entonces para ejercitar tu fe, pide de a poquitos, pues. Pide de a poquitos. ¿Cómo pides de a poquitos? ¡Achos! Señor, sáname esta gripecita. No vas a pedir por un cáncer, pide por esta gripecita nomás. No, ¡achos, Señor! Por esta gripesota, ¿no? De repente alguien está muy grave, ya está a punto de morir. Pon manos y ora. ¿Eres capaz de hacer eso o no? La primera vez que oré se me murió. Ya el Señor había destinado que se muera, pues, ¿no? Pero ahora último estoy orando por los que están por morir si no se mueren. Gloria a Dios.
¿Dónde está? No ha venido mi hermano Fernando, pero dos semanas hemos ido donde una persona que está literalmente agonizante, le están dando al día 3 veces morfina ya. Y nos pidieron que vayásemos, porque ya la familia había ido a despedirse y todo, y está con el tumor acá negro, cancerígeno, ya está creciendo, y oramos por él, y hicimos una oración parecida a la de Jesús. Señor, acá está la familia, y delante de ellas te pido, Señor, que si te quieres glorificar, sánalo, o si no te lo llevas, pero si lo vas a sanar, es para que ellos te crean. Y me fui, y a la semana me llaman, y yo dije, uy, ya se habrá muerto. Hermano, está vivo, dice que cuando vas de nuevo. Ya, ok, el sábado voy, ¿no? Y han pasado 2 semanas más y sigue allí el hombre. O sea, podemos pedir y podemos ver que sucedan los milagros o no. Sí, podemos creerle a Dios porque estamos en un nivel más alto. Juntamente con las bendiciones viene la demanda de Dios. Juntamente con la gracia viene también el esfuerzo, el ejercitar nuestra fe. ¿No te alcanza para algo? Dios, por favor, haz el milagro. A veces no te viene dinero, a veces te viene provisión por otro lado. Señor, me duelen los músculos, me duele la pierna, me duele la cabeza. Pídele a Dios. Señor, mi hijo está grave, ¿qué puedo hacer? Entonces pon manos y ora. Somos personas de fe. Incluso nuestra iglesia se llama fe. ¿Amén o no? Acuérdate, somos personas de fe. Mi hijo no se convierte. ¿Qué tienes que hacer? No lo patees a tu marido, por tu culpa no se convirtió. No, ten fe, créele al Señor. Tenemos un Dios maravilloso, glorioso en este siglo, ahora, vivo, que fervientemente quiere cambiar tu corazón, pero tienes que creerle y tienes que accionar en la fe. Tienes que dar el paso de fe. ¿Cuánto queremos dar esos pasos de fe? Da pasos de fe, créele al Señor y comienza a andar por estos caminos. Amén. Bueno, entramos al versículo 3 porque si no nos seguimos acá y acabamos a las 3. Cada uno temerá a su madre, ¿y a quién? Y a su padre, y mis días de reposo guardarán yo, Jehová vuestro Dios. Y el estudio se centró obviamente aquí. En los primeros 2 versículos Dios está demandando obediencia. ¿Qué demanda Dios? Obediencia. Dios quiere hijos obedientes. Y cuando tú tienes hijos, o si eres soltero y tendrás hijos, ¿qué es lo que más deseas de tus hijos? Que te obedezcan. Cuando eres hijo, no lo ves así. Cuando eres hijo, pesado mi papá, mi mamá, todo el rato me pide. Pero cuando eres padre ya piensas distinto, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que un padre quiere? Que tu hijo te obedezca. Hijo, ¿puedes hacer esto? Ya, papito, ¿a qué hora? Ya, vamos corriendo. Qué chévere, uno se llena de alegría, ¿no? Pues Dios quiere lo mismo de sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios, ¿amén o no? Si has entregado tu vida a Jesucristo, eres hijo de Dios. Has vuelto a nacer en el Señor, en el Espíritu has vuelto a nacer. Y por lo tanto, Dios te pide obediencia. Ok, ahora en este versículo bíblico, ¿cuál es el primer mandamiento que se nos da? Temer a madre y a su padre. Así que si quieres saber más sobre el temer a su padre y a su madre, pídele a Gustavo en la prédica de hace 2 semanas porque hemos estudiado justamente toda esa parte. Amén. Y vamos pues a la segunda. ¿Cuál es el segundo mandamiento en este capítulo? Y mis días de reposo guardarás. ¿Cuál es el día de reposo? La versión Reina Valera traduce día de reposo. Pero cuando tú lees una Biblia judía en español, no dice día de reposo. ¿Qué dirá? El sábado. ¿Sí? Dice el sábado. Y mis días sábado guardarás. Ya ustedes saben que es el Shabbat, ¿no? El Shabbat judío. Y yo, Jehová, vuestro Dios. Así que vamos a ver este segundo mandamiento hoy día. Días de reposo. Dios demanda del ser humano 2 cosas principalmente en cuanto a sus cosas cotidianas. 1, demanda sus posesiones, y demanda también su tiempo. Dios es un Dios que nos provee de la salud. Amén. Algunos tienen media salud. Otros tienen 1/4 de salud. Otros tienen buena salud. Pero tenemos salud. ¿Cuántos acá estamos vivos? Todavía respiramos. Algunos caminamos todavía como Arnold Schwarzenegger, no todos vigorosos. Y otros caminamos con bastoncito, pero caminamos, ¿no? Y llegamos a nuestros destinos. Es decir, todos nosotros tenemos la posibilidad de movernos. Dios nos ha dado inteligencia a todos. Yo no creo que aquí no haya nadie que no sea inteligente. Yo creo que todos ustedes son inteligentes. ¿Sí o no? ¿Cómo que no?
Sí, pues, todos somos inteligentes. Tenemos capacidades. Todos acá tenemos talentos. Algunos ya lo descubrieron, otros los están por descubrir, pero tienes talentos, los tienes, de hecho que los tienes. Ahora, vienes a Jesucristo y además de tus talentos, Dios te regala dones todavía. Imagínate, o sea que estamos superdotados. Somos diferentes a los que están en el mundo, porque ellos no tienen dones. Nosotros tenemos talentos y dones encima. Talentos es con lo que nace naturalmente. Algunos tienen talento para hacer deporte, se paran con la pelota, con la cabeza. Yo agarro una pelota y meto autogol, ¿no? Otros tienen talento para las matemáticas, otros para la ciencia, otros para la tecnología, qué sé yo. Todos tenemos diferentes. Hay señoras que cocinan, ¡ah, qué rico!, ¿no? Y hay hombres que cocinan mejor que las mujeres, ¡ah, qué rico!, ¿no? Pues todos tenemos talentos, nacemos con ellos. Pero cuando venimos al Señor, Él nos llena de sus dones. Don de profecía, don de ciencia, don para ser maestro, para predicar, para evangelizar. Dios nos llena de dones. Y todos acá tenemos también esos dones. Y Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice, hijos obedientes y que dependan de mí. ¿Eso está bien o está mal? Por ahí dirá alguien, pero yo también tengo que ser independiente, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Un momentito, si te has entregado a Cristo, ya no tienes derecho a tus propias decisiones. ¿Por qué? Porque antes eras esclavo del pecado y hacías lo que querías, que te llevaba a la muerte. Pero una vez que vienes a Cristo, ya no te perteneces a ti porque le has entregado tu vida, tu alma y tu corazón a Dios. ¿Amén o no? Ok, lo pintamos de otra manera para los que me quedaron mirando. ¿De qué estás hablando, Marco? ¿No? ¿A qué secta me he metido? Por ejemplo, los que hacen pacto con el diablo, ahí está, los que saben más de eso, ¿no? Los que hacen pacto con el diablo, ¿qué cosa le entregan? Su alma al diablo, y tienen que hacer ritos satánicos y matar mujeres y niños y animales, destrozarlos, tomarles su sangre y cosas horribles, ¿verdad? ¿Y de quién dependen? Del diablo. Ahí sí entendemos muchas veces porque son películas que hemos visto. Pero cuando yo vengo a Dios, Él ha hecho un pacto santo, puro e inmaculado con la humanidad. Que si tú le crees y le entregas tu alma, mente y corazón a Dios, Él te libra de la muerte eterna y te llevará para vivir con Él para siempre. ¿Amén o no? Entonces yo he hecho un pacto con Dios, o he recibido el pacto que Dios ha hecho conmigo. El pacto de la cruz. Jesús ocupó mi lugar. Y allí firmó el pacto para que Marco ya no sea más un pagano y un muerto, sino que sea ahora un hijo de Dios y un santo. Y eso significa que ahora yo dependo de Dios, yo no dependo de mí. Si me levanto, Señor, ¿me levanto o no me levanto? Izquierda o derecha, Señor, ¿no? ¿Baño o no baño? Todo tengo que depender de Dios. Y entonces cuando yo entro a las escrituras y comienzo a leer, comienzo a encontrar esos caminos que estaban llenos de espinas, de pedregales, y los comienzo a limpiar y veo que ese camino es el camino que Dios quiere que camine. Y entonces yo me levanto y comienzo a andar por esos caminos. Cada vez soy más libre, cada vez soy menos temeroso de que me saldrá mal. ¿Será bien? ¿Estará bien lo que hago? ¿Estará mal lo que hago? Señor, dime que no. Cada día estoy más seguro porque la palabra de Dios traza un camino debajo de mis pies. Entonces yo puedo caminar por ese camino seguro, sabiendo que es la voluntad de Dios. Sí y solo sí estoy en la palabra del Señor. ¿Correcto? Y Dios demanda entre muchas cosas estas dos en este capítulo. Tus posesiones. Señor, todo lo que tengo es mío. ¿Amén o no? Todo lo que es mío es tuyo. Pues, como dicen los niños malcriados, Señor, todo lo que es tuyo es mío y todo lo que es mío es mío. Qué graciosos somos, ¿no? Porque a veces pensamos así: Señor, dame tus bendiciones, dame todo. Y el Señor te llena tu casa, ¿ok? Abres la puerta y entran todas las bendiciones. Y acaban de pasar todas las bendiciones del día, cierras la puerta y el Señor no puede entrar. ¿Por qué no entra? Ese es mío, Señor. Ese es mío, tú me lo has dado. Un momentito, ¿quién te lo dio? El Señor te lo dio. Yo me acuerdo, ya puse este ejemplo hace tiempo, pero me parece fenomenal con mi perrita. Ustedes saben que tengo una perrita en mi casa, una chusquita, ¿no? Maravillosa. Y le hemos puesto gacela, llamada Tabita, ¿no? Tabita Kumi todavía se llama, ¿no? Y yo le digo ahora cuerpo de tubo, porque se ha puesto toda gorda ya, así. Parece un perro salchicha. Y es una locura, porque ella es una perra feliz, ¿no? Jugamos, saltamos y la perrita, ¡ay! Llegamos y se muere y salta y brinca y se tira al suelo y se hace la muertita y está bien entrenada y le gusta la playa, le gusta el mar, le gusta correr. Una maravilla la perrita. Pero
tú le das un pedacito de pan y se transforma. De verdad, le dice, a ver, toma un pedacito de pan, te mira, agarra el pan y así te hace. ¿Qué cosa? Ya hace así todavía, ¿no? Y tú quieres agarrar el pan y agarra con sus dos patitas así. Dios mío, yo paso y ni siquiera pasas a 1 metro, pasas a medio metro. ¡Hola, está bien! ¿Qué le pasó a este animalito? Y yo le digo, ¿tú no te das cuenta que yo te he dado ese pan? Y yo te lo puedo quitar. ¿Me estás gruñendo a mí que soy tu amo? Y sigue, ¿no? Entonces la agarro del lomo y le quito el pan. Se acabó el pan, lo pongo en otro lado, contenta. Se olvidó. Se olvidó el pan. Yo digo, ok, o sea, si se lo quito es feliz y si se lo doy gruñe. ¿Y cómo nos parecemos a Tabita algunos, no? Que Dios nos da bendiciones. Ok, y cuando Dios nos dice, quiero que sustentes mi obra, quiero que diezmes, quiero que ofrendes, ¿qué hacemos? Señor, están pidiendo plata. Es mío, es mío. No es tuyo, Dios te lo ha dado. Y si Dios te lo ha dado, ¿qué puede hacer? Te lo puede quitar, porque es de Él. Si hasta tú eres de Dios. ¿Amén o no? Entonces, cuando Dios nos dice, despréndete de lo que tienes para la obra de Dios, es para engrandecer su reino. ¿Gloria a Dios o no? Cuando Dios te dice que te desprendas de lo que tienes, es porque Dios quiere que tú dependas de Él y confíes en Él. Él llenará tus arcas. Cuando tú eres fiel a Dios y le das a Dios, entonces Dios te dice, ok, tú me eres fiel, entonces yo te voy a prosperar más. Ok, tú me estás siendo leal a mí, entonces yo te voy a dar más porque yo sé que tú vas a hacer lo que yo te pido. Y no vas a hacer lo que tú quieres con tu plata, porque no es tu plata, yo te la estoy dando. Y Dios a algunos le da más, a otros les da menos y a otros les da mucho menos. ¿Por qué? Porque al que tiene mucho menos, si le da al que tiene poco, lo que tiene él, lo pierde, ¿sí o no? Lo pierde. Como ese hombre que dice, mi amor, sí, mi amor, ¿sabes qué? Nos ganamos la tinca. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos millones? Millones de millones, hija. Así que, por favor, alista las maletas. ¿A dónde nos vamos? No, te vas tú porque ahora yo me voy con la querida. Ahora tiene plata y hace lo que quiere. Muchas personas cambian cuando tienen poder y cuando tienen dinero. Y de repente nunca van a recibir bendiciones financieras y económicas en sus vidas porque su corazón no está preparado. Entonces Dios te dice, si te doy, te pierdo. Así que si quieres recibir bendiciones de Dios, humíllate ante la poderosa mano de Dios y no vivamos en codicia. O sea, ¿cómo quisiera tener como los millonarios? ¿Cómo quisiera tener? Ok, la verdad es que no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás... Porque hay millonarios que no duermen. Porque creen que le están robando. ¿No? Mi empresa, lo dejé al guachimán, ahí tendrá la llave de la caja, no tendrá la llave de la caja, y está angustiado, el hígado lo tiene en la barriga, lo tiene acá en el cuello, ¿no? Y está así fastidiado, ¿y cómo fue? ¿Y qué estaba? Y no viven tranquilos. No significa que Dios que quiere que vivas en la pobreza, ojo, Dios no quiere que vivas en la pobreza, Dios quiere bendecirte. Pero ¿sabes de qué depende? De que en tu corazón, tú y yo maduremos y sepamos que no dependemos de la economía, sino que dependemos ¿de quién? De Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos que las posesiones son algo que Dios quiere que tomemos en cuenta. No es tu vida cristiana y tu trabajo independientes. Es tu vida cristiana y todo lo que tú eres de Dios. Amén. Todo es del Señor. Así que Dios te pide la 10ª parte, pero luego le dice, dame el día sábado. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿10? Ya, perdón, 7. Yo dije, 10, se han aumentado. Hasta ayer yo lo dejé en 7. Son 10 días de la semana. 7 días de la semana. Sé que rápido, yo aprendo rápido. Son 7 días de la semana. Y si Dios te pide un día, es un día de 7. Ok, Dios te pide tu diezmo, tus ofrendas aparte. O sea, yo diezmo una vez al mes, pero todos los domingos voy y ofrendo aparte algo más, para que el reino se mantenga, para que la iglesia crezca. Así que te pide el 10%, pero uno de 7 días es el 14%. Así que Dios te pide la 10ª parte de tu economía para que tú dependas de Dios y confíes en Dios, pero en el tiempo de Israel era muy claro, te pedía el 14% de tu tiempo, todo el día. Eso significa que son como 3.42 horas al día. O sea, el lunes tienes que dedicarle casi 4 horas a Dios.
¿Tantas horas? Claro, pues mínimo. Salud en Cristo Jesús, que el Señor te sane pronto, ¿no? Por ejemplo, tú te levantas en la mañana, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Yo oro bastante. ¿Cuánto? A la hora del almuerzo. Señor, gracias por la comida. Amén, ¿no? Esa es toda tu oración del día a veces. Pero no, Dios ¿qué quiere? Que pases tiempo con Él. Te levantas, abres tus devocionales. Por si acaso hoy día los que tienen devocionales nos piden, porque Danilo no ha venido para entregarles, ¿ya? Pidan su devocional afuera para entregar la hojita. Y agarras Ezequiel, que ya estamos acabando, ¿no? Y vamos a entrar a Joel esta semana. Abres Ezequiel, comienzas a leer el capítulo, comienzas a investigar, a responder, y sobre eso comienzas a orar. Fácil se te va una hora. Marco, ¿y el trabajo? Duerme una hora menos, pues. Porque Dios te está demandando tiempo para Él. ¿Sí? Al mediodía, almuerzas. ¿Cuánto tiempo te dan? 1 hora. Almuerza en media hora, 3/4 de hora y dedícale el resto del tiempo a Dios. Llegas a tu casa y apaga Magali Medina. Apágala porque no te edifica. No edifica. No edifica. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? En lugar de ver televisión, leer la palabra de Dios. ¿Puedes hacer eso o no? Sí, dicen. Porque es decisiones. Apaga el Chavo del 8. Yo ahora último casi ya ni veo tele. ¿Por qué? Porque tengo tanto que leer, tengo tanto que estudiar, tantas cosas que hacer, que me falta tiempo. Y si tú le dedicas tiempo a Dios, fácil, tienes 4 horas al día para dedicarle a Dios. Pero bien dedicada. Cuando compartes tu fe, invita a alguien a tu casa a tomar un lonchecito. Dile, te invito un lonchecito a mi casa, ven. Tengo más que agua con yerba luisa, nada más, para que estés relajadito. ¿Sí? Y le predicas la palabra. Mira, 1 o 2 horas con un amigo predicando de la palabra, abriendo la Biblia, conversando. ¿Cómo no vas a tener 2 o 3 horas al día para darle al Señor? Y el domingo es día del Señor. El domingo no es día de la familia. El domingo no es día de fútbol. El domingo no es día de paseo. No es día de cine. El domingo es día de ¿quién? Es día del Señor. Tenemos que venir juntos a alabar a Dios. Es lo que Dios quiere. La congregación unida. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más cuando ya Cristo venga por segunda vez en la iglesia? Así que yo encuentro que Dios dice temer a padre y madre y lo junta en un solo versículo para hablar acerca del día de reposo. La pregunta sería, ¿por qué Dios junta en Levítico 19 los dos? ¿Por qué no lo juntó con otro mandamiento? Honra a padre y madre y bendice todos los días que tenga de vida. No, lo junta con el día de reposo. Es interesante porque esto refleja que el beneficio que otorgaba el sábado es que toda la familia iba a servir a Dios. Qué lindo, ¿no? El padre se levanta y dice, hoy día es día del Señor. ¿Ok? Chicos, levántense, báñense, cámbiense, aunque sea una vez a la semana, ¿sí? ¿Ok? Ustedes se me cambian todo y nos vamos a la iglesia. Estamos en la iglesia, lo alabamos al Señor, salimos a almorzar juntos, de ahí nos vamos a descansar un rato a la casa o vamos al cine, tienes toda la tarde libre. ¿Y qué has hecho? Día familiar. ¿Pero en base a qué? Al día del Señor. Es importante que hagamos esto. Así que cuando tú rompes uno de los vínculos, estás rompiendo la alabanza a Dios y el día de tu familia. Así que podría pasar en el caso de no guardar estos, ¿qué sucedía cuando no se guardaba esto? Sucedía que se vinculaba con la ambición y con la explotación, según las citas que vemos en Amós e Isaías. Es decir, yo no voy el domingo porque tengo que trabajar. Yo no voy el domingo porque tengo que hacer algo. Ese día que es del Señor lo estás dedicando a otra cosa. ¿Qué quieres con eso? Ganar. Normalmente es dinero. Trabajo es dinero. Y explotación. Yo trabajo y tú también trabajas. A mí qué me interesa que el cura te diga que vayas. No, tienes que venir a trabajar. Ok, ahora, así que estos males tienen que ver pues con el tema de la idolatría. ¿En qué sentido? Porque al final adorabas a Baal. ¿Recuerdan a Baal? ¿Verdad? La ambición que existe ahora también, la ambición cotidiana. Y es como lo expone en el siguiente versículo 4. No se vuelvan a los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que inmediatamente el siguiente mandamiento es no a la idolatría. Pero no está diciendo no hagan idolatría, sino que dice no se vuelvan a la idolatría. Es interesante porque la palabra volver tiene que ver con encarar, volverse a, o si no, mirar hacia. ¿Qué significa esto? Significa que estaba prohibido para los judíos siquiera curiosamente mirar
y de asombro los ídolos que levantaban en esa época. Las estatuas deberían haber sido estatuas pero increíbles, ¿no? Ustedes recuerdan a Nabucodonosor, ¿no? El rey de Nabucodonosor. ¿De dónde era? De Babilonia. Y dice que levantó una estatua ¿de qué? ¿Recuerdan? No, de oro macizo. Y se veía de todas partes. Así que ¿de qué tamaño sería esa estatua? Increíble, con los alfareros que habían, con los orfebres y con los herreros que existían en esa época. Debe haber sido algo espectacular, con la cara de Nabucodonosor todavía. Por eso que estaba el horno allí. ¿Recuerda cuando metieron a los amigos de Daniel? Así que tenemos pues que las cosas de idolatría normalmente terminan siendo algo bellamente esculpidos, bellamente diseñados para que se les dé adoración. Y cuando un judío pasaba y veía obras hechas así, ¡wow! ¡Qué cosa más preciosa! ¿Qué dice Dios? Que ya se estaba volviendo a la idolatría. No hagamos idolatría. ¿Qué otro tipo de idolatría hay ahora en nuestra época? Que no sea la de una efigie, la de algo hecho de oro, de plata, de bronce. Hemos estudiado acerca de la idolatría. Y la idolatría, para pensar, es cualquier cosa que sea más importante que Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ya lo hemos planteado varias veces. Si tú tienes algo que es más importante que Dios, Dios no tiene competencia. Así que Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a tumbar. Así que no te conviene levantar eso como una idolatría. ¿Qué cosa podría ser una idolatría ahora? El trabajo. De tal manera que es más importante que Dios. Ya no oras, ya no lees, ya no buscas a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a quitar el trabajo. Hasta el sentimiento por un familiar. Un padre, una madre. Tal vez los hijos son tu idolatría. Tal vez tu cónyuge es tu idolatría. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Porque Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Así que no debemos ver nada para codiciar, porque en nuestro corazón podríamos estar incurriendo en volver a la idolatría. Cuando una persona admira con asombro cualquier cosa, entonces está incurriendo en este pecado. Ahora, lo lindo de esta palabra es que Moisés utiliza la palabra ídolos, que es la traducción para las siguientes frases. Bueno para nada. Otra es inútil. Otra es nulo. Así que miren, no se vuelvan a lo nulo, no se vuelvan a lo inútil. ¿Por qué? Porque no hay Dios como nuestro Dios. Lo demás es inútil. Lo demás te va a llevar a tu destrucción. Tu propia vida, si tú tienes un egocentrismo en ti, entonces te va a destruir. Tu confianza en ti nada más te va a destruir. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Pablo dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Miren lo que dice Pablo. Sabemos que un ídolo nada es, ¿verdad? En el mundo nada es nulo por su misma palabra, y que no hay más que un Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios, no hay otro Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores también. Versículo 6. Para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, perdón. Y nosotros somos para Él. Y dice luego, y también hay un Señor. Este Señor es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este texto está en un contexto de la Trinidad. Ok, hablamos del Padre y del Hijo, pero nosotros tenemos la convicción de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Idolatría, tres dioses. No, porque creemos que son tres personas en un solo Dios. ¿Y de dónde sacas eso? Un día podemos tener un estudio solo de la Trinidad, ¿amén o no? Pero para comprobártelo, ¿tú eres uno o eres tres? Tú eres uno. Pero hemos dicho hace un momento que eras tripartito. Tú también eres tripartito, igual que Dios. Somos semejantes a Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Así que Dios también es tripartito. La diferencia es que yo no me puedo, como dicen, desdoblar, ¿no? O descomponer. Voy a dejar mi cuerpo echado en la cama y me voy a trabajar. Yo no me puedo separar.
pero Dios sí se puede separar y estar en todas partes a la vez. ¿Amén o no? Así que solo hay un Dios maravilloso. ¿Y lo demás qué cosa es? ¿Y lo demás qué es? Nada es. Todo aquel que se llame ídolo o Dios no es nada. Y si tú tienes a alguien que lo has puesto en un pedestal, en realidad no es nada. Y si alguien para ti es muy importante, hasta un cantante es muy importante que lo ves y te desmayas, entonces para Dios ¿qué es? Nada. Somos simplemente polvo con espíritu que Dios ha creado. Eso es lo que somos. Dice luego, ni haréis para ustedes dioses de fundición. Dioses de fundición. Deberían adorar a Dios, pero adoran a dioses hechos con sus propias manos. Esto suena hasta tonto. Qué cosa más absurda dice aquí, ¿no? Que el hombre adore a un Dios que él mismo ha hecho. No termina siendo absurdo. Esto equivale finalmente a adorarse a sí mismo. ¿De dónde sacas eso? Bueno, Isaías capítulo 44. Todo el capítulo te habla acerca de la idolatría y cómo Dios ve la idolatría. Y hasta Isaías, siendo inspirado por el Espíritu Santo para hablar este libro, usa el sarcasmo para referirse a la idolatría y a los que hacen las imágenes. Miren, los formadores de imágenes de talla, todos ellos, ¿qué son? Al final son vanidad ellos mismos. Mira lo que yo hice, no, el tuyo es más bonito, no, mi Dios es más chévere, mi Dios es más bonita. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Otra vez la palabra, ídolo o inútil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven y tampoco entienden. Qué curioso, ¿no? Porque tenemos ídolos y le hablamos, le pedimos, le prendemos velitas, le repetimos oraciones. ¿Cómo se llama eso? Rezos, ¿no? Y tú dices, Él me responde. Él es quien me va a responder. Él me va a sanar. Él me va a cumplir mi deseo. Y todavía le hacemos pactos, ¿no? Y promesas. ¿Y cómo se llaman eso? Idolatría. Pero son ídolos que no ven y no entienden, dice la palabra de Dios. Mi negrito, nadie me va a quitar mi negrito, ¿no? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Verso 12. El herrero. Y va a tomar como ejemplo dos artífices. Uno es el herrero y otro es el carpintero. Los dos haciendo con sus habilidades, con sus talentos, dioses. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, ¿no? El carbón encendido, lo sopla, atiza fuego, le da forma con el martillo, saca el martillo y le achata la cabeza, pum, le hace la nariz, pum, le hace los brazos. Y luego dice, y trabaja en ellos con fuerza de su brazo. Ese Dios, ¿con fuerza de qué está haciendo? Del brazo, ¿no? Luego tiene hambre. ¿Quién tiene hambre? El herrero tiene hambre y le faltan las fuerzas. Ya no puede acabar el Dios, un Dios hecho a mano. No bebe agua porque sigue siendo el Dios. ¿Y qué pasa? Se desmaya. O sea, ese Dios no tiene el poder de darle fuerza a aquel que lo está haciendo. Es inútil. Miren el sarcasmo que está usando aquí Isaías, ¿no? Ahora el carpintero. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipreses y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¡Qué locura! Parte del leño queman el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, me he calentado a vista del fuego. Y hace del sobrante un dios. Todavía con lo que sobra hace un dios. O sea, ni siquiera con la primicia del árbol, sino con lo que le sobra del árbol hace un dios. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aquí.
un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Qué locura, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pero miren cómo acaba. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: ¿qué? Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí mi pan, asé mi carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. ¿Cómo considera Dios a un ídolo? Abominación, ¿correcto? Es abominable a Dios. Me postraré delante de un tronco de árbol. Su necedad en sí mismo lo ha enceguecido tanto que ni siquiera se da cuenta de lo absurdo que es lo que está haciendo. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El ídolo que terminó haciendo de lo que le sobraba de comer y calentarse. Es decir, cuando tú quieres vivir en idolatría, sea de un artífice de algo, o sea de una persona, o de un trabajo, de alguna acción, Dios va a permitir que al final te enceguezcas y vivas así. ¿Y cómo es? Absurdo. Y para Dios es absurdo. Tengamos cuidado con la idolatría en nuestras vidas. Tengamos cuidado. El Nuevo Testamento también nos advierte. Mira lo que dice Corintios. Amados míos, ¿qué dice? No sean tan crueles con la idolatría. ¿Qué dice? Huyan de la idolatría. Así que si hay algo que fomente idolatría, destrúyelo. Luego dice Primera de Juan: guárdense de los ídolos. No te dice que guardes los ídolos, ¿ah? Si tienes un ídolo, ¿qué tienes que hacer? Destruirlo. Si alguien es un ídolo, tienes que romper ese vínculo de adoración con ese alguien, sea padre, madre, cónyuge o hijos. 5 al 8 y terminamos. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que lo ofrecieren y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, ¿será comido o no? Será quemado. Ojo, ¿ah? Dios está dando instrucciones. Este día comes, este día haces esto, y el tercer día, si te sobra, ¿qué tienes que hacer? Quemarlo a fuego. Y si se comiera el tercer día, será abominación, no será aceptado. Y el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Aquí no encontramos nada nuevo, lo hemos estudiado en detalle en los sacrificios, en los primeros capítulos de Levítico, pero esto era una ofrenda voluntaria. Ojo, a pesar de ser una ofrenda voluntaria, no puede ser caprichosamente a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios. Dios determina cómo quiere que le sea adorado, cómo quiere que le sea servido. Esa es la manera de Dios. ¿Y cómo empezó este capítulo de Levítico? Sean santos. Sean santos en toda su manera de vivir. Así que, ¿qué pasaría si no había obediencia? Si tú servías a Dios a tu manera y no a la manera de Dios. Si te dice que lo quemes, sin embargo, al siguiente día, ¿qué haces? Te lo comes. ¿Cuál sería la consecuencia de la desobediencia? Dice aquí, es abominación, no será aceptado lo que tú hagas por Dios, y si lo comes llevarás un delito sobre ti mismo, ¿ok? Por cuanto has profanado lo santo, y la persona será, ¿qué? Cortada del pueblo. Mira, que si tú eres un rebelde y no sigues la voluntad de Dios, ni las indicaciones de Dios, sino que lo queremos hacer a nuestra manera, Dios te considera un rebelde, y los rebeldes tampoco entrarán al reino de los cielos. Pero yo soy cristiano, pero eres rebelde, pues. Ok, y la rebelión no está en Dios. ¿En quién está? En el diablo. Si tú dices, pero yo no lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer a mi manera. Bueno, no te puedo forzar a hacerlo a la manera de Dios. Pero si hay rebeldía en tu corazón, ponte a los pies del Señor y pídele perdón, porque Dios nunca va a obrar en tu vida si eres alguien rebelde ante el Señor. Repasemos para terminar. Versículo del 1 al 2. Dios es quien da las indicaciones de cómo debe vivir el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Si alguien está en desacuerdo, tenemos que ir a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Muy bien.
3, debemos reverenciar a nuestros padres. ¿Amén o no? Sí, así que si tenemos padres vivos debemos reverenciarlos, honrarlos. Versículos 4. Ni siquiera debemos ver a los ídolos. Es un resumen, ¿ok? Ni siquiera debemos tener la intención de hacer idolatría. Solo hay un Dios y a Él serviremos para siempre. Y terminamos del 5 al 8. Debemos servir a la manera de Calvary Chapel. No. Debemos servir a la manera de nuestra sociedad, a Dios. No. Debo servir como yo crea, porque yo creo que así tiene que ser. ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Así que estos 4 puntos rescatamos del estudio de hoy día para llevarlo a nuestro corazón. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su presencia en nuestras vidas, perdón de nuestros pecados.